comiéndose Barros Luco, perdona que me randoneo un poquito en las preguntas, pero que se me vino un flash así. Tú me hablaste de la derechita. Sí. No, yo te hablé, ya en ese tiempo me habláis yo no usé el concepto de derechita. Ese es un concepto que acunaron otros después. Pero era por ahí. Pero básicamente yo lo que te planteé ahí es que hay una derecha que no sabe lo que cree la derecha. La gente se dice de derecha, pero en realidad no tienen idea en qué tienen que creer para definirse de derecha. La gente no entiende porque ya nadie define. ¿Ya? Y entendamos que sí hay ciertas creencias que tienes que tener para poder definirte como derecha. A mí lo que me pasó fue que en el primer, rechazo, en el primer plebiscito... El 4 de septiembre, por rechazo. No, en el primer plebiscito. En el 80-20. Claro, para ver si... Sí, queríamos una nueva constitución, una carta blanca. Yo trabajé por el rechazo. Y ahí había varias personas, próceres de derecha, y en la mesa yo les preguntaba, bueno, ¿en qué creen ustedes? ¿Qué es lo que no pueden cambiar? Y nadie me sabía contestar bien. Entonces yo en un momento me enojé, los obligué a hacer la idea de definirse, de entender qué es lo que pueden creer, porque hay ciertas cosas que tú puedes transar. Cuando tú negocias, hay ciertas cosas que son negociables, sí. Pero hay otras que no. Y que no pueden ser negociables, porque de lo contrario tú dejas de ser lo que eres. Entonces lo mismo pasa con la izquierda. Hay mucha gente que se define de izquierda, pero que cuando tú los ves, en realidad te dan ganas de decir, bueno, tú no eres de izquierda, tú eres un hombre de derecha, solo te dices de izquierda, porque además, ojo, en esa época todos habían comprado que para ser buena persona había que ser de izquierda, porque los de derecha no eran buenas personas. Entonces la gente de derecha te decía, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha, como diciendo, soy centro derecha porque soy bueno. Sí. Pero no, a ver, si entendamos que la bondad o la maldad tiene que ver con cómo tú actúas y qué valores tú tienes, y que tal y cual, robar es siempre malo. Matar es siempre malo. Evidentemente que si alguien entra a robar a tu casa y tú te defendiste, está justificada esa defensa, es legítima defensa. Pero el hecho de la persona muerta es malo per se siempre. Y tú no habrías querido matar a alguien. Y vas a cargar con eso en tu conciencia porque no es algo bueno. Entonces, lo bueno y lo malo es objetivo. Oye, volviendo un poquito a Javier Milei, y esto es liderazgo. Esto es Bolsonaro, tenemos a Trump. Sí. Noboa en Ecuador, tenemos a José Antonio Kast en Chile, Kaiser. ¿A qué obedece esta movida de estos nuevos liderazgos? ¿Ya la gente de qué se agotó? Yo creo que ¿Qué hace tanto sentido, digamos, estos discursos, ¿cierto? Este relato? Bueno, el marxismo cultural permeó tanto, se apoderó y se metió en las causas identitarias y de alguna manera desvirtuó un montón de conceptos. Porque, por ejemplo... Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. El concepto de derechos humanos es el concepto de que las personas individuales tienen ciertos derechos que deben ser respetados del Estado, defender al individuo del poder del Estado. De ahí nace ese concepto y es lo que nosotros vimos después del 45 y básicamente esas definiciones. Que ojo, que todo está basado en la visión cristiana occidental. Pero eso después se extrapola a la defensa de estos grupos minoritarios y básicamente a lo que yo te planteaba, que la realidad es real. Pero ¿qué es lo que hoy día teníamos? Que la realidad ya no es real. O sea, toda esta cultura del despertar, del awake, del woke, es una cultura que básicamente es una contracultura, porque niegan la realidad misma. Entonces, por ejemplo... ¿Qué es para ti woke? A ver, defínemelo tú. El woke es aquel que supuestamente despierta de las opresiones que siempre ha tenido y que son todos estos grupos identitarios que fueron permeados del marxismo. Eso es. O sea, es cuando el marxismo penetra el feminismo, cuando el marxismo penetra el indigenismo, cuando el marxismo penetra el ecologismo, cuando el marxismo penetra el no racismo, pero termina siendo más racista que nada. Claro, animalismo. Porque en el fondo se crea esta idea de la discriminación positiva. A ver, ¿qué es la discriminación positiva? Si nosotros no queremos discriminar, eso también es discriminar. Entonces, por ejemplo, empiezan las cuotas donde, por ejemplo, yo viví en Canadá, año 99. Y fui a postular para trabajar. Entonces yo hice una cola que decía latinoamericano. Ya, listo, esta es mi cola. Llegué al final y me dice, esta no es tu cola. Es que yo soy chilena, le digo. Entonces el tipo me mira y me dice, yes, but you don't look like. Tú no tienes el look de chilena. Tú no pareces. Entonces yo lo quedé mirando y había otra cola que se llamaba Otros Blancos. ¿Otros blancos? Other Whites. Other Whites. Sí.
Vayas al Other Whites. Al Other Whites. Porque usted no... Claro, y entonces yo empecé a mirar, pero los latinoamericanos tenían prioridad sobre Other Whites para conseguir pega. Y ahí yo miré a mi marido y le dije, ¿sabéis qué más? Volvámonos a Chile, porque yo tengo alguna opción de conseguir trabajo porque soy mujer. Tú no tienes ninguna. Entonces, ¿eso es discriminación? Por supuesto que eso es discriminación. Entonces, ¿en qué minuto? En el nombre de las minorías, discriminamos a las mayorías. Entonces, la gente normal no está preocupada de estas cosas, y cuando nosotros hablamos de no racismo, es cualquier color de piel. Claro. Cualquiera. Ya, todo lo que discrimine y le dé cuotas a otros por el color de piel es racismo. Entonces, en el nombre del racismo terminamos siendo más racistas. Entonces, terminó siendo una especie de nueva Inquisición, donde además la libertad de expresión se terminó. Hay ciertas ideas que las llamaron ideas de odio. No, a ver, momentos, si la primera libertad individual es la libertad de pensamiento y de opinión y de expresión. Esa fue básicamente lo que nace con la democracia. La democracia no son solamente las elecciones, sino que es respetar todas esas libertades individuales, claro, y evidentemente también respetar a las minorías, pero no por eso marginar a las mayorías. Te voy escuchando y, por ejemplo, la movida woke y cómo el marxismo, ¿cierto?, se mete en estas como el indigenismo, que ya la vamos entendiendo un poquito, ¿cierto?, con la movida, ¿cierto?, de la macrozona sur y como una, ¿cierto?, casi como un estado independiente que se manejan solo. Pero también está la movida feminista, que aquí ha pegado muy fuerte. Aquí pegó muy fuerte, pero entendamos lo siguiente, el feminismo tiene distintas olas. De partida, el puro nombre. También retirada en Chile, ¿no? Ya me da la impresión que está como que la gente ya se dio cuenta que es humo. La gente entendió que es un poquito de cartón. Humo. Bueno, por lo mismo, porque por sus hechos los conoceréis. Y básicamente aquellos que se decían feministas han sido los más contra mujeres. O sea, si tú ves, cada uno de los condoros que se ha pegado el gobierno ha despedido a una mujer. Y siempre son mujeres, ¿ya? Porque siempre cortan por el hilo más corto y obviamente nunca son los verdaderos responsables. Ahora, hay mujeres flanqueadas como la directora de presupuesto, porque probablemente hay otras razones que desconocemos, pero no tiene razón de sustento. Pero el feminismo, entendamos que ya la palabra está equivocada, porque si a nosotros no nos gusta el machismo, porque es centrarse en el macho, no nos gusta tampoco el feminismo porque es centrarse solo en la mujer. Ahora, el movimiento siempre dice, bueno, es que las mujeres estuvieron marginadas. A ver, momentos, porque el primer movimiento es el que busca el voto, la sufragista. Sí. Pero entendamos que poquito antes que las mujeres pidieran el voto, los hombres tampoco votaban. Entonces, hay un proceso desde el siglo XVIII y en el siglo XIX que es la democratización. Entonces, en 1800, a la década del 30, a la década del 40, van a comenzar estas reformas que van a ampliar el electorado masculino hasta llegar al sufragio universal. Y detrásito de eso va a venir la petición de las mujeres. Entonces, es un proceso bastante lógico. El pensar que la historia se hizo sin nosotros es un absurdo. O sea, sí estuvimos presentes. Hay montones de hecho, hasta reinas, ya, que fueron incluso mucho más importantes que los hombres. Si uno piensa solo en Inglaterra tenemos primero a la emperatriz Matilda, que va a pelear una guerra civil y la va a ganar contra Stephen, estamos hablando del siglo XI, o sea, digamos anterior. Después vamos a tener a Leonor de Aquitania, que va a ser la señora del rey, madre de 2 reyes, pero que va a gobernar y que va a roncar. Pero después vamos a tener reinas abiertamente, porque la ley sálica en Inglaterra se saca en la época de los normandos, en el tercer normando, de hecho, para Matilda. Pero posteriormente vamos a tener primero a María Tudor. Isabel I es la reina que construye las bases de lo que es Inglaterra hoy día. Y si nosotros pensamos después, bueno, tenéis entre medio de los Estuardos, tenéis a María Estuardo primero y después a la reina Ana, pero no son tan importantes, pero sí la reina Victoria. Y si tú pensáis Isabel II, y si tú pensáis la Margaret Thatcher, o sea, las mujeres han construido ese reino. Absolutamente. Entonces, y eso se da en muchas partes, y hay muchas mujeres. A mí me encanta la Mervi, porque es como, no sé, como Google, como que te la sabéis todas, me encanta, de verdad. Es que lo que pasa, y además hay una cosa bien importante, tú sabes que el primero que abogó por los derechos de la mujer, así como educación igual, y en fin, fue un hombre, y fue un cura. Y el primero que pidió el derecho a voto fue, en el caso inglés, fueron los libertarios, digamos, los liberales clásicos, Stuart Mill, y en Chile fue un conservador, Abdón Cifuentes. Y en ese entonces la izquierda no quería que la mujer votara porque eran muy conservadoras y no votaban por ello. Entonces, ¿qué han hecho? Han usado la causa. Porque no les interesa a la mujer, les interesa básicamente poder manipular a la sociedad, poder tener cuotas, poder poner personajes. Mervi, hay un negociado con el tema de las mujeres, del feminismo, las denuncias falsas. Además, tienen un kiosco montado, pero así una cosa, pero total. Pero además yo como mujer
yo me siento ofendida. A mí las veces que me dicen es que necesitamos mujeres, yo les corto el teléfono. O sea, a mí nadie me llama porque soy mujer. Que alguien me llame porque yo soy un valor, que puedo... En muchas cosas yo puedo ganarle a un montón de hombres. En otras me ganan los hombres, no tengo ningún problema. Yo creo que las sociedades crecen solo cuando los mejores, da lo mismo el color de piel, da lo mismo el sexo que tengan, da lo mismo la edad que tengan, tomen los cargos. Y una pregunta, uno a veces se topa con mujeres profesionales, con estudios superiores, con educación, y se compran la movida feminista y andan tildando a todos los hombres de narcisos, psicópata, rotulando, poniéndole etiqueta, pero ¿cómo se la... Digo, gente que pudiera tener un pensamiento crítico, ¿cierto? Un poquito, ¿o no?, más elevado, te compran cualquier pescado. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, es lo que yo te dije al principio. Yo te dije que estos no eran revolucionarios porque a ellos les gusta pertenecer. A ellos les gusta, son parte de la masa, del colectivo. Y la gente básicamente toma en el ambiente ideas que están, comulga con ellas porque están de moda, pero no son capaces de tener ideas propias, porque tener ideas propias significa tener que pelear y contrastar. Y a la gente no le gusta pelear, a la gente le gusta pertenecer, ser parte del rebaño. Son mucho más ovejas, hay súper pocos leones. La gente es oveja. Y es más, cuando tú ves, por ejemplo, una masa que va avanzando, yo siempre hago la talla de hacer como vaca. Digo, son igual que las vacas, sin rostro. Es tremendo. Es el hombre masa. Hay que leer a Ortega Gasset y ahí uno se da cuenta que eso es básicamente cuando las personas no tienen pensamiento propio. Mervi, ¿cuál es el país que más te gusta? Así, del que más te gusta enseñar. Mira, a ver, dame 2 o 3, porque tampoco te quiero complicar con uno, porque es cuando uno te dicen, ya, ¿cuál es tu plato de comida favorito? De repente uno tiene varios. Entonces, más o menos, tú que viajas harto a enseñarle a la gente sobre países, ¿cuál es así el que te vuela la cabeza y decir estos tipos son una genialidad? Bueno, a mí me gusta el mundo anglosajón. Me gustan las Islas Británicas profundamente, más allá de que hoy día han estado en muchos problemas, pero siempre se van a enreliar y yo creo que van a tomar... ¿Las Islas Británicas serían? Sería Inglaterra, como Escocia. digamos Escocia, o sea, Gales, por supuesto, Irlanda, me encanta también. Toda esa zona verde, con harto pasto, con harta lluvia, pero me gusta la mentalidad que tienen. Ellos creen en el individuo. Ellos básicamente tienen han puesto la libertad como algo inmensamente importante. Ellos tienen una cultura de que las cosas no las arregla el Estado, sino que las arregla, incluso hoy día, donde el Estado ha crecido en muchos aspectos, porque eso creció después de la posguerra, y aunque se enmendó bastante con Margaret Thatcher, eso todavía está vigente. Pero tienen la cultura del pub, de la comunidad pequeña, digamos, tienen esa... Son gente que canta. Gran cervecera y gran whiskera. Me gusta la cerveza, me gusta la cerveza en un pub con amigos. Ese es el concepto. ¿Tú me decías, pub, qué significaba pub? Era... Public house. Public house. Pero además ahí en el pub nace todo, porque ahí nace la música. O sea, tú vas a Irlanda, a un pueblo chico, y vas al pub, te vas a encontrar que viene la gente del barrio. Y dentro de esa gente del barrio que va a llegar, van a llegar el que toca el violín, el que toca no sé qué, y se juntan, y nadie les paga. Y ellos lo hacen y se juntan ahí, y entonces viene toda la gente. Y ojo, que ahí coexisten personas que tienen distintos ingresos socioeconómicos, pero coexisten en el mismo lugar y se conocen de nombre. A mí me encanta eso. Mervi, te quiero llevar a una movida más lúdica. Mira, tengo la slot machine de Latin Win. A mí me encanta esta máquina. Tengo zorritos, campanitas, número 7. ¿Sabes? Apuesta y diamante. La vamos a tirar. La pregunta que se repita, tengo unos sobres y te hago la pregunta. Ya, vamos, tírame la maquinita, por favor, Mabri. Ahí viene zorrito, campanita, diamante. Uy, número 7. Salió 7. Páseme, por favor, el 7. Es un número importante. Agarramos 7. Y aquí tengo pregunta. Vamos. Juégatela con la respuesta. ¿Quién es el mejor presidente desde el retorno a la democracia? ¿A quién le pones la ficha? Uno solo. Bueno, es que hay que elegir alguna de las cualidades, pero me voy a quedar con el estadista y creo que fue Ricardo Lagos. Que fue Ricardo Lagos porque a pesar de ser un hombre que venía del mundo de la izquierda, entendió y administró muy bien el modelo, pero además tenía la prestancia, tenía la actitud de ser presidente. Nosotros tenemos un presidencialismo y el presidencialismo implica que nosotros tenemos un jefe, porque cuando Diego Portales concibió el presidencialismo, lo que vio es que este reino, nosotros fuimos el reino de Chile antes, ya te voy a contar eso, pero efectivamente estaban acostumbrados a un rey y por lo tanto le dio las potestades de un rey, porque de lo contrario Chile habría tenido anarquías más largas. Nosotros tuvimos 7 años de anarquía solamente, y el año 33 ya nos ordenamos con esa constitución que creó el presidencialismo, y efectivamente Ricardo Lagos entendió eso. O sea, cuando Ricardo Lagos levantaba el dedo y elevaba la voz,
Efectivamente, todos obedecían y básicamente agachaban el moño. El presidente es una institución que hay que cuidar y que tiene que tener prestancia. Y probablemente eso es lo que más me molesta a mí del presidente actual, porque ha degradado el cargo. Mervi, querida, ¿no te parece? Te doy un beso. No. Un gusto haberte tenido conmigo acá. Que te conociera más, porque yo tengo a la Mervi de compañera de trabajo, ¿cierto? En otro modo, la panelita sin filtro, pero en realidad a mí me encanta estar con la Mervi. No, un baño cultural. Así que, Mervi, te doy las gracias por estar con nosotros. Y muchachos, ustedes sigan con lo que tenemos preparados para ustedes. No les voy a adelantar nada. Ustedes sigan disfrutando nomás.